Y bueno, continuamos con esta serie de videotutoriales acerca de la tienda de abarrotes. Empezamos la parte 3. En el videotutorial anterior agregamos excepciones propias en la clase producto. Y bueno, antes de continuar me gustaría explicar un poquito la jerarquía de las excepciones. Java o todas las excepciones de Java pertenecen a la clase exception. Esta clase se deriva de la clase throwable, es decir, hereda o extends de throwable. Las excepciones que directamente pertenecen a la clase exception deben de comprobarse. ¿Qué quiere decir esto? Que se deben de poner en un try catch. Sin embargo, las runtime exception queda opcional el try catch, es decir, lo podemos o no lo podemos poner. Es recomendable ponerlo para un buen manejo de las excepciones, pero no es obligatorio. Pues bien, regresando, veíamos que no nos había aceptado esto, ni esto, ni esto. ¿Por qué? Pues bueno, no lo aceptó debido a que me dice que no se está manejando una excepción. Ni aquí, ni aquí. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, si abrimos las clases número negativo, exception, precio no válido, exception y pago insuficiente, veremos que todas son de la clase exception. Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño cambio. Aquí en vez de ponerle exception, le vamos a poner runtime. Lo guardamos. Acá, runtime. Estamos en la clase precio no válido, excepción. Y por último entro a pago insuficiente y le escribimos runtime exception. Bien, voy a cerrar estas tres. Y vemos que aquí ya me quitó los errores. En caso de que en alguna línea todavía les marque error, lo que les recomiendo es que la borren y la vuelvan a poner, ya que a veces se nos quedan errores que tuvimos anteriormente. Bien, una vez aclarado esto, vamos a probar que efectivamente se genera la excepción cuando debe. Por ejemplo, vámonos por partes. Vamos a empezar con las excepciones que genera el constructor. El constructor en la clase producto, si se fijan, lanza, aquí lo podemos ver para no meternos a la clase de producto, lanza la excepción precio no válido exception. ¿Y cuándo no es válido? Dijimos que precios menores o igual a 0. Por lo tanto, si yo aquí le pongo un 0, se debe generar la excepción. Al generar la excepción, se detiene la ejecución del main y por lo tanto las líneas que están aquí ya no se ejecutan. Vamos a guardarlo con un 0 aquí en el precio y lo corremos. Corramos. Y como bien dijimos, se detuvo la ejecución. Le doy clic aquí y me dice que es en la línea 11 de la clase program, en el método main. Y esta es la línea 11. Pues bien, vamos a poner otra posible excepción que sería un número negativo y lo corremos. Nuevamente se genera la excepción pago no válido exception en la línea 11. ¿De dónde sale esto? Bueno, cuando nosotros creamos un nuevo objeto, al decirle new, mandamos llamar el constructor. Vámonos aquí a donde dice producto. Estamos llamando al constructor de producto porque le dijimos new producto. Entra, yo le mandé un número negativo, entonces asigna el nombre. Posteriormente dice lo siguiente: si precio, que en este caso es número negativo, es menor o igual a 0, lanza esta excepción. Al lanzarse la excepción, ya lo demás no se hace y se termina de ejecutar el constructor. Y de ahí sale
ese error en el main del lanzamiento de esta excepción. Ahora bien, vamos a poner un valor que sí sea válido, que es 12.5. Y vamos a checar si en getImporte se generan las excepciones que se deben de generar. Ponemos el cursor aquí arriba y como vemos dice que el método getImporte lanza la excepción número negativo. Que esto es cuando la cantidad es negativa, porque yo no puedo comprar números negativos o cantidad negativa de productos. Entonces ponemos un -5. Lo corremos. ¿Y en qué punto se va a detener? Bueno, esto sí se va a hacer, esto sí, esto sí, esto sí. Hasta el momento en que ejecuto el método con este valor inválido es que se debe generar la excepción. Y bien, pues aquí vemos que sí, mostró el nombre, el precio, el toString y que se genera la excepción ahora en la línea 15. Es un poco más abajo aquí. ¿De dónde sale esto? Bueno, si nos vamos a la clase producto, cuando yo ejecuto el método getImporte, le llega este -5, se asigna en cantidad. Como cantidad es menor que 0, se lanza esta excepción y en este momento termina la ejecución del método, es decir, se sale abruptamente debido a que lancé la excepción y esto ya no se calcula. Y como la excepción llegó al main, igual detiene la ejecución en este punto y lo que sigue ya no se hace. Ahora bien, vamos a poner una cantidad válida. Por otra parte, el método getCambio genera o lanza dos excepciones. Aquí lo podemos ver colocando el cursor sobre getCambio. Las excepciones son número negativo exception y pago insuficiente exception. Número negativo es en caso que yo quiera pagar con una cantidad negativa, eso no existe. Y por último, el de pago insuficiente sería, ok, si mi importe es 25, sería 25 en este caso, y le estoy pagando con 10, 10 no es suficiente para cubrir los 25 pesos que tengo que pagar. Por lo tanto, en este caso se debe generar pago insuficiente. Y si se van a ejecutar esto y esto y esto y esto, ya que todo lo que estoy poniendo hasta aquí es válido. Bien, corramos esto. Y nos dice, sí llegó a calcular el importe, pero nos sale la excepción pago insuficiente en la línea 16. Si le doy clic aquí, ¿verdad? Me lleva a la línea que generó la excepción. Bien, pues vamos a poner la otra excepción que se debe, o tratar de ver si se genera la otra excepción que debe, que es cuando yo pongo un número negativo. Pongo -5. Y si se genera la excepción, solamente que ahora es otra diferente, es número negativo exception. Le doy clic aquí y me lleva a la línea donde se genera dicha excepción. Pues bien, aquí se detuvo el código o el programa porque no estoy manejando las excepciones. Vamos a poner todo muy bonito como estaba. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, todo este bloque de código lo puedo poner en un try. A pesar de que esto y esto no me genera excepción, digamos que todo esto es un proceso completo. Entonces, lo más sencillo es poner todo en un try, ¿sí? Y hacerle un catch a cada una de las excepciones que se puede generar. El orden de los catch no importa. Con que detecte o cache todas las excepciones posibles, que eso lo puedo ver yo aquí, colocando el cursor en cada método y en cada constructor. Por ejemplo, aquí se puede generar precio no válido. Entonces ponemos precio no válido en. Y le ponemos un mensaje de error adecuado para precio no válido, que sería precio
no válido. Y como se genera un error, me salgo del sistema. Vamos a hacer otro catch para la otra excepción, que es número negativo. Y le pongo un mensaje adecuado y lo saco del sistema. Por último, otro catch que se llame pago insuficiente y le decimos, perdón, faltó aquí arriba salirnos del sistema. Por último aquí ponemos pago insuficiente, carita triste. Ya ven con lo caro que está todo. Uy, este insert me cae súper gordo. Bueno, si todo sale bien, no caí en ningún catch y no me sacaron del sistema. O sea, aquí abajo del último catch voy a poner nomás a manera de información un mensaje que diga: el código corrió sin excepciones. Si se genera alguna, como se va a salir, no va a llegar o no va a alcanzar esta línea de código que es el que dice que todo corrió normal y sin excepciones. En este caso, como se supone que no se deben generar excepciones, me debe salir al final este mensaje. Vamos a ver. Y sí, efectivamente me dice, el código corrió sin excepciones. Ahora bien, vamos a generar una excepción en el constructor. Como el constructor genera la excepción de precio inválido, entonces se va a ir a este catch que me va a decir precio no válido y se sale y por lo tanto ya no se muestra este, que dice que el código corrió sin excepciones. Corrámoslo, me dice precio no válido y no alcanzó esta línea de código. Bien, vamos a poner una excepción, pero a la hora de calcular el importe con un número negativo. Y ya no se va a ir a este catch, sino que se va a ir al de número negativo exception. Corrámoslo y me dice, no se pueden introducir números negativos, pero esto de aquí se ejecutó porque todo esto, los primeros 3 líneas, bueno, más bien 4 líneas, no generaron ninguna excepción. Bien, vamos a ponerle un número válido aquí y vamos a ponerle aquí un número negativo a la hora de hacer el pago. Y me dice, ahora sí muestra el importe, pero como el pago lo puse negativo, se fue al cache de número negativo y me muestra este error. No se pueden introducir números negativos. Ahora bien, vamos a poner un pago insuficiente, por decir 20 pesos. Lo corremos y el mensaje de error va a ser diferente. Me va a decir que el pago no es suficiente. Entonces, esa también sería la ventaja de manejarlo como excepciones separadas, porque yo al usuario le estoy dando más información de que la está regando. Una, poniendo una entrada inválida, que sería número negativo, y el otro tipo de error es que el pago no es suficiente. Entonces ya le doy más información de específicamente en qué se está equivocando. Y bueno, en los siguientes videos vamos a ver cómo ya leer de la consola y manejar esta clase. Por mi parte o por esta parte del video es todo. Gracias.